Pues muy buenos días de nuevo. Bienvenidos al Círculo Actual Jurídica Fiscal. Un saludo cordial desde mi home office en Barcelona a los asistentes conectados desde todos los puntos en España. Yo soy María Antonia von Schönburg, soy la directora del área Socios y Eventos de la Cámara Alemana y hoy pues tengo el placer de encargarme de la moderación de este Círculo de Actualidad Jurídica Fiscal en formato webinar. Hoy nos queremos centrar en el tema financiación con líneas de avales del ICO. Durante esta sesión, el equipo de ETL Global EJASO analizará estas cuestiones y también pues, contamos con las aportaciones del Deutsche Bank referente a los trámites para pedir los créditos. En realidad, este evento también podría haber formado parte de nuestro círculo controller, ya que el tema es también financiero y los ponentes os van a dar tanto una perspectiva jurídica como también puramente financiera. La razón probablemente por la que lo hemos incluido en el círculo actualidad jurídica fiscal es porque el tema salió de una sesión que organizamos el pasado 3 de abril. Y pues en este sentido yo os quiero pedir que cuando os llegue la encuesta de satisfacción al final de esta sesión, pues nos deis vuestras ideas y peticiones de temas que podemos trabajar en el futuro en nuestros círculos, porque ya veis, así lo hacemos si podemos. Al final de las presentaciones tendremos obviamente tiempo para preguntas que nos podéis enviar a partir de ya a través de esta plataforma. Tenéis una parte en la navegación que dice preguntas. Y en caso de querer dirigir estas preguntas a una persona en concreto, pues por favor poned el nombre y si no, lo lanzamos al panel de ponentes en general. También avisaros de que esta sesión se graba y podéis volver a ver y compartirla tantas veces como queráis. Y hablando de compartir, nuestro hashtag para la sesión de hoy es actualidad jurídica y fiscal. Y con esto ya voy a presentar a los primeros dos ponentes. El despacho ETL Global EJASO son socios nuestros desde el año 2012. Es un despacho de abogados que cuenta con 9 oficinas en 8 capitales españolas y en Lisboa. La integración con el grupo de origen alemán ETL Global en 2016 ha supuesto la incorporación a uno de los proyectos legales más sólidos dentro del mercado legal europeo y hoy cuentan con más de 140 profesionales y garantizan a empresas y particulares un asesoramiento jurídico multidisciplinar y especializado en las principales ramas del derecho. Tenemos como ponentes a César Espert, es abogado con más de 15 años de experiencia profesional que se incorporó al equipo de ETL Global EJASO en el año 2013. Está especializado en el asesoramiento jurídico mercantil y societario de todo tipo de compañías mercantiles, especialmente en el sector de emprendimiento tecnológico. Cursó diversos cursos de doctorado en la Universidad de La Rioja, es máster ejecutivo en prácticas jurídicas empresarial en el Centro de Estudios Garrigues y pues la especialización adquirida durante su vida profesional le permite dar un asesoramiento jurídico mercantil de 360 grados a las empresas. Por otra parte, tenemos a José Ignacio Saldarriaga, es abogado perteneciente al Departamento del Derecho Mercantil del equipo de ETL Global EJASO en la oficina desde Madrid desde el año 2011. Dispone de una amplia trayectoria en operaciones de adquisición de compañías y unidades productivas, así como en modificaciones estructurales. Presta habitualmente asesoramiento jurídico, societario y contractual a clientes nacionales e internacionales.
ha participado en el asesoramiento, negociación y ejecución, entre otros, de operaciones societarias y de financiación con capital nacional e internacional en el ámbito de empresas de desarrollo de software, ciberseguridad, Big Data, startups tecnológicas y proyectos industriales. Y pues con toda esta introducción, pues ya paso yo la palabra a César y José Ignacio. Un momento que voy a activar las cámaras. José Ignacio, a Buenos partir de días. ya puedes ir presentando. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, magnífica presentación, María Antonia, muchas gracias. Queremos agradecer en primer lugar a la Cámara de Comercio Alemana para España, por habernos ofrecido la oportunidad de participar en este webinar, en el Círculo de Actualidad Jurídica Fiscal de la Cámara Alemana. La verdad que estamos encantados, muy agradecidos por toda la organización. La verdad que por ahora nos estáis tratando fenomenal y estamos seguros de que así va a ser el resto del webinar. Agradecer también a los panelistas, en este caso César y Marion, con quienes bueno, tenemos buena relación, formamos parte del mismo equipo, por lo tanto fenomenal, pero también a nuestros compañeros de Deutsche Bank, en este caso, bueno, principalmente a Roberto, que está por aquí con nosotros. Y bueno, sin más dilación, empezamos con la presentación. Intentando un poco ir hacia el marco general, hoy vamos a hablar sobre financiación y líneas de avales del ICO. Básicamente vamos a tocar tres puntos. Un primer punto que es propiamente las líneas de avales del ICO. Hablaremos un poco sobre las características generales y qué requisitos objetivos son los necesarios para poder optar a estas líneas de avales. Hablaremos también sobre qué avales, en qué consisten estos avales, si hay garantías adicionales, si se exige o no se exige garantías adicionales por parte de las entidades financieras, un poco la responsabilidad, el deber de diligencia también de los administradores y otras formas de financiación, pues alternativas a estas líneas de avales que ha puesto a disposición el Estado para poder financiar a las empresas. Como marco general, todos estamos viendo que la situación del COVID-19 está generando unas tensiones de tesorería importantes y, por lo tanto, se hacían necesarias desde un primer momento que existieran pues una serie o agilizar el mercado financiero y, por lo tanto, pues que de alguna forma las empresas, autónomos y pymes tengan cierto acceso a esta liquidez de una forma ágil y de una forma rápida. En este sentido, se aprobaron mediante un Real Decreto Ley de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente a la situación generada por el COVID-19, se aprobaron unas líneas de avales. Básicamente, estas líneas de avales tienen la finalidad principal de mantener el empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19. En este sentido, las empresas, las necesidades, sobre todo, vienen dadas para las necesidades de gestión de facturas, necesidad de circulante y vencimiento de obligaciones financieras o tributarias o otras necesidades de liquidez, pero sobre todo vienen dadas para poder mantener empleo y paliar efectos económicos. Veremos que después, con la aprobación del primer tramo y del segundo tramo de estos avales, veremos que esta finalidad se va matizando, ¿no? en algún sentido. La medida principal es que el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital otorga avales a la financiación de empresas y autónomos. Esto quiere decir que son financiaciones que tienen por detrás el respaldo del Estado. Más adelante César podrá contaros un poco mejor, podrá entrar un poco más en detalle sobre qué tipos de avales son y características específicas de estos avales a nivel técnico-jurídico, pero principalmente es la respuesta por parte del Estado en caso de incumplimiento.
de las obligaciones. Esto lo que genera básicamente es que las entidades financieras tengan la capacidad de poder ofrecer liquidez de una forma mucho más ágil y de una forma mucho más sencilla y también levantando un poco el pie en cuanto a criterios de riesgos que si no tuvieran ese aval del Estado. En cuanto a la concesión, las entidades que pueden conceder este tipo de avales del Estado o que pueden conceder financiación avalada por el Estado son entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago, que básicamente, principalmente están siendo entidades financieras quienes lo están haciendo, que en realidad todas estas entidades son entidades financieras, pero principalmente bancos y cajas de ahorros las que están interviniendo. Se estableció el 17 de marzo un límite máximo. En esta normativa lo que se decía era que un límite máximo de 100 millones de euros con la finalidad de ir generando tramos que uno a uno fueran liberándose conforme se agotasen. Después veremos que existen dos límites. Un primer límite que es temporal, que es hasta el 30 de septiembre de 2020, pero también cada uno de los tramos va teniendo el límite de su propio agotamiento. A partir de ahí, estamos hablando de 17 de marzo, es decir, 3 días después de la declaración del estado de alarma. Estas son las medidas que ya se anuncian por parte del Gobierno, pero que están pendientes de una traducción en realmente qué tipo de líneas de avales, cuánto y si va a garantizar y las características en cuanto a los sujetos elegibles para optar a este tipo de financiación. Pero unos días después, el Consejo de Ministros el 24 de marzo se reúne y esa misma tarde, y al día siguiente se publica en el Boletín Oficial del Estado, la resolución de este Consejo de Ministros que básicamente viene a establecer lo siguiente. En primer lugar, se establece un tramo de 20 millones de euros con dos subtramos, uno dirigido para autónomos y pymes, desde hasta 10.000 millones de euros, y otro de otros 10.000 millones de euros para aquellas empresas que no reúnan la condición de pyme. Los sujetos que pueden optar obviamente, a este tipo de ayudas, como ya se puede entender de las características o de las empresas a las cuales van dirigidas los tramos, es para autónomos y pymes, que sería el primer tramo. Entendiendo pyme por una empresa, a nivel europeo, a nivel de regulación europea, eso está regulado como tal. La pyme es una empresa que emplea a menos de 250 personas y que además tiene un volumen de negocios anual que no excede de 50 millones de euros o un balance general, es decir, activos que no excedan de 43 millones de euros. Tienen que cumplir estos dos requisitos, la empleabilidad de menos de 250 personas y alguna de las otras dos características. Pero también va dirigido para empresas que no sean pymes. Veremos, en realidad los dos tramos, el primer tramo de 10.000 millones de euros y el segundo tramo de 10.000 millones de euros, veremos después que el nuevo tramo, porque ya estamos en una segunda fase, estamos en un segundo tramo, está dirigido únicamente a autónomos y pymes. Las características principales, es decir, los criterios que van a descartar al resto de empresas que no cumplan estas condiciones para poder optar a estas líneas ICO, líneas de avales del ICO, principalmente son tener el domicilio social en España, es decir, tener un CIF español. Principalmente en relación con sucursales y filiales, el criterio principal es que tenga que tener CIF español, por lo tanto las sucursales, siendo entidades extranjeras, no podrían optar inicialmente a estos ICO. Después el Deutsche nos contará si esto lo están viendo o no lo están viendo, que también puede ser interesante. Pero principalmente van a ser filiales de entidades extranjeras, sociedades españolas, sociedades cooperativas, autónomos, pero todas con domicilio social en España. Estas líneas de avales del ICO van dirigidas a operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor de dicho Real Decreto Ley, del Real Decreto Ley del que hablábamos inicialmente, del 17 de marzo de 2020, es decir, a partir del 18 de marzo de 2020 las operaciones son operaciones objeto de avales del ICO. No estar en una situación de morosidad a fecha 31 de diciembre de 2019 y no estar en una situación concursal o situación de insolvencia a los efectos del 2.4 de la ley concursal, es decir, en situación de impago generalizado de obligaciones tanto a nivel laboral como a nivel tributario como a nivel comercial.
Una vez cumplidos estos requisitos, podemos optar a esta línea de avales del ICO. Existe una prohibición que además nosotros que estamos ayudando a muchos de nuestros clientes a tramitar estas líneas nos lo preguntan, es que no puede financiarse con cargo a líneas de avales de para reestructurar. Es decir, la finalidad no puede ser la amortización anticipada de deudas que ya existieran con anterioridad y que tampoco pueden servir para reestructurar deuda con las entidades financieras. En cuanto a los importes, existen importes máximos menos de 1,5 millones de euros por empresa inicialmente o más de 1,5 millones de euros por empresa con límites relativos en ambos casos a ayudas de Estado. En un caso a límites minimis y en otro caso límites del marco temporal de ayudas de Estado. Principalmente por la prohibición de la existencia de ayudas de Estado por parte al tener en cuenta que las líneas ICO no deja de ser una ayuda de Estado. Existen límites a nivel europeo, esos límites tienen que cumplirse y por lo tanto se establecen estos límites con respecto a la posibilidad de que el Estado avale. Principalmente el análisis que se está llevando a cabo en operaciones se distinguen en operaciones de menos de 50 millones de euros, en las que el banco puede autorizar la operación directamente, y en operaciones superiores el ICO sí que tiene que analizar previamente la concesión del aval, la elegibilidad propia de la operación. Estamos viendo que en operaciones superiores a 50 millones nos estamos encontrando con bastante atasco a nivel del ICO, porque se están encontrando ellos también con muchas solicitudes de este tipo. En cuanto al porcentaje del aval, esto es importante, las pymes y los autónomos podrán ver avaladas hasta un máximo del 80% de sus operaciones. Esto es un máximo, es decir, a partir de ahí para abajo podrán ser susceptibles de avalar estas operaciones para pymes y autónomos en operaciones nuevas y operaciones de refinanciación. En empresas que no reúnen la condición de pyme, como hemos visto con anterioridad, 70% de operaciones nuevas y 60% de las refinanciaciones. Es importante también decir que únicamente se avala el principal de la operación, es decir, que no se avalan ni comisiones ni intereses y que el máximo es de 5 años. El máximo de este aval es de 5 años. Por ahí, a partir de ahí, hacia abajo se pueden establecer también mínimos. Las operaciones principalmente que se están viendo avaladas se están viendo beneficiadas por esta línea de avales del ICO, es principalmente préstamos. Lo que pasa es que también estamos viendo que determinadas entidades financieras están sacando nuevos productos como factoring o confirming. En este sentido, bueno, nos parece interesante que no solamente vaya a préstamos, sino que también pues, que quepa la posibilidad de tanto de confirming como de factoring, ¿no? El plazo es hasta la finalización del tramo, como ya hemos dicho, hasta el 30 de septiembre de 2020. Estamos ahora mismo en el segundo tramo de líneas de avales ICO, que por resolución de 10 de abril de 2020, de reunión de Consejo de Ministros también del 10 de abril de 2020, se estableció un segundo tramo de 20.000 millones, que ya hemos dicho que son beneficiarios únicamente pymes y autónomos. En este caso dejamos fuera a empresas que no cumplan condiciones de pyme o que no sean o autónomos, o a los autónomos propiamente. El precio se establecen dos condiciones que ya se venían diciendo con anterioridad, pero se fijan en esta resolución del Consejo de Ministros de forma expresa, que es que el precio del crédito no debe ser inferior al de otras operaciones. Es decir, que estas operaciones tienen que venir de alguna forma bonificadas, principalmente porque tienen un aval del ICO. Y después que no puede ir condicionada a la contratación de otros productos en paralelo. Las entidades financieras no pueden exigir la contratación de otros productos en paralelo. Igualmente, el plazo es hasta la finalización de este tramo o hasta el 30 de septiembre de 2020. A partir de aquí, cedo la palabra a mi compañero César, que explicará un poco los avales y las garantías. Bueno, buenos días. Muchas gracias, José, por tu presentación. Muy rápidamente agradecer a María Antonia pues, la posibilidad de participar en este webinar y de participar en esta presentación. Igualmente agradecer al resto de panelistas, especialmente a los compañeros de Deutsche Bank que participan con nosotros. E igualmente y sobre todo agradecer a todos vosotros los asistentes al webinar pues vuestra asistencia, que nos dediquéis parte de vuestro tiempo a escuchar esta presentación que esperamos que sea de vuestro máximo interés. Como decía José, yo voy a tocar un poco más la parte más un poco jurídica y de este tipo de avales que concede el ICO,
para que no, pues sobre todo para que no nos llevemos a erróneos y que sepamos un poco qué obligaciones estamos asumiendo cuando solicitamos este tipo de financiación. En primer lugar, tenemos que tener claro que las entidades de crédito y el resto de establecimientos financieros y los otros dos colaboradores autorizados por el ICO para solicitar este tipo de financiación van a poder pedir garantías adicionales a las concedidas por el ICO, al aval concedido por el ICO, para poder conceder la financiación solicitada. Y este tipo de garantías no solo pueden ser para cubrir la parte de la financiación que no ha quedado avalada por el ICO, sino que también van a poder pedir garantías para cubrir la totalidad del préstamo de la financiación, incluyendo la parte que ha sido avalada por el ICO. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que al final el acuerdo que han llegado las entidades financieras con el Estado, en este caso con el ICO, es un acuerdo porque al final quien hace un poco de policía y quien determina quién tiene derecho a obtener la financiación son las propias entidades financieras. Por tanto, deberán de cubrir las solicitudes, deberán de cubrir o de cumplir con los requisitos de riesgo que tengan las propias entidades financieras, además de otros requisitos adicionales que haya pactado con el ICO. En este sentido, posiblemente, como ha apuntado nuestro compañero José, es así para operaciones superiores a 50 millones de euros, pero también puede ser para operaciones inferiores, si así lo ha pactado el ICO con la entidad financiera, la operación, aunque haya sido concedida en un primer momento por la entidad financiera, la operación quedará supeditada a la ratificación por parte del ICO. Entonces, a modo de conclusión, tenemos que tener en cuenta que al final la concesión de la financiación dependerá mucho de la solvencia de la empresa, de su capacidad para hacer frente al plan de negocio que haya tenido que preparar para presentar la solicitud ante el banco o la entidad financiera y muy especialmente igual con la propia relación que tenga la entidad que solicita o la empresa que solicita la financiación con la entidad financiera, el histórico, digamos, de crediticio que tenga esta empresa con la entidad financiera, si ha tenido muchas operaciones y todas ellas han sido correctas, si no ha habido fallos, si no ha habido morosidad, pues será mucho más fácil obtener la financiación y además obtenerla sin garantías adicionales o solo con garantías que cubran la parte que no haya sido avalada por el banco. En cuanto a los tipos de avales o de garantías adicionales que nos puede solicitar el banco, pues son los mismos que para conceder estos préstamos ICO, son los mismos que ya nos vienen solicitando, que ya os han venido solicitando en ocasiones anteriores cuando habéis pedido financiación, y es cualquier tipo de aval que tengamos en la cabeza, pues garantía solidaria de los propios socios o de los administradores o las personas vinculadas, garantía solidaria de cualquiera de las otras empresas del grupo. Nos hemos dado o hemos visto en el tiempo que llevamos ayudando a nuestros clientes a obtener esta financiación una vez han salido las medidas del gobierno, que otra de las garantías que pueden pedir las entidades financieras es la retención de la parte de la financiación que no ha sido avalada por el Estado hasta que se haya devuelto parte del principal, que suponga que la entidad ya no está asumiendo tanto riesgo, la entidad financiera no asume tanto riesgo y ya liberaliza la parte que ha sido retenida y que no estaba avalada por el ICO. Un contraval de la propia entidad que solicita el préstamo, en este caso se nos hace muy difícil que una entidad que está solicitando un préstamo ICO para atender sus tensiones de caja pues pueda tener capacidad de hacer un contraval, pero bueno, es una de las posibilidades que están ahí, o incluso ya garantías reales con inmuebles de la compañía o prendas de las propias participaciones de la compañía. Por tanto, que tengamos en cuenta que cuando lo vayamos a pedir no va a ser que el ICO autorice, sino que también podemos estar sujetos a otro tipo de avales o garantías adicionales que nos puedan pedir las entidades financieras. En segundo lugar, me gustaría hablar un poco de cuáles son las responsabilidades que estamos adquiriendo como empresarios o la empresa a la hora de solicitar este tipo de financiación. Pues bien, esto no deja de ser un pasivo que solicita la empresa, una obligación, y como toda obligación, la empresa va a responder con todos sus bienes de la devolución de la financiación obtenida. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos engañemos pensando que como el Estado me está avalando el 80% o el 70% o la cantidad que sea, si no hago frente a esa parte que está avalada, pues ya quedo exonerado de responsabilidad. No, todo lo contrario. O sea, el aval del ICO no exime del cumplimiento de la obligación contraída con la entidad financiera y, como veremos un poco más adelante, vamos a tener obligaciones incluso más onerosas que cuando firmamos una simple o una garantía normal con una entidad financiera.
tenemos que tener muy presente que en caso de que no seamos capaces de hacer frente al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la entidad financiera para devolver el préstamo o hacer frente a la financiación que hemos obtenido, pues estaremos en cualquier situación normal de concurso o de preconcurso o de falta de liquidez que nos obligue a ir a una situación concursal para no incurrir en responsabilidades. Por tanto, debemos tener claro que hay responsabilidad y que la responsabilidad sigue siendo la misma que con cualquier tipo de obligación. En cuanto a la característica de este tipo de avales, muy rápidamente y por no confundir y no desviar un poco la atención de este seminario, de este webinar, históricamente nuestra jurisprudencia viene determinando que lo que es un aval mercantil o una fianza mercantil, al contrario que la fianza civil, es una fianza por naturaleza solidaria. ¿Esto qué significa? Que en caso de que se incumpla por parte del prestatario, por parte de la empresa que ha solicitado la financiación, en caso de que incumpla sus obligaciones de pago, el banco podría ir directamente contra el avalista, en este caso contra el ICO, o podría ir contra la empresa deudora o podría ir conjuntamente contra los dos. Pero esta fianza o esta fianza mercantil no podemos aplicarla a los avales ICO, no podemos aplicarla por dos circunstancias. La primera, porque en este caso regiría la Ley General Presupuestaria, en concreto el artículo 116 que estáis viendo todos en vuestras pantallas, y que al final lo que viene a decir este artículo es que las fianzas o los avales públicos se entienden otorgados con carácter subsidiario. ¿Esto qué quiere decir? Que no son solidarios. No hay una renuncia a los beneficios de exclusión y orden. Por tanto, la entidad financiera, en primer lugar, tiene obligación de reclamar al prestatario, al deudor, y tiene obligación de ir contra todos los bienes del deudor. Y cuando no tenga bienes el deudor para atender el resto de obligaciones que no han quedado cumplidas, es en ese momento cuando podrá ejecutar el aval. Ahora bien, esto lo establece el artículo 116, salvo pacto en contrario entre las partes a la hora de formalizar el aval. La realidad es que al final existen, y luego nuestros compañeros del Deutsche lo podrán explicar, todas las entidades financieras y las entidades colaboradoras que pueden conceder este tipo de financiación han suscrito un acuerdo marco con el ICO, y en ese acuerdo marco pues han definido cuáles son las características del aval, si es solidario, si no es solidario, cuál es el procedimiento de ejecución, qué pasa en caso de impago, etcétera. Por tanto, nos tenemos que remitir o tendremos que ir a ese acuerdo general para saber cuáles son las características del aval, pero en principio tened en cuenta que no va a ser un aval solidario y que el banco va a ir contra vosotros para reclamar el 100%, aunque luego tenga que reembolsar parte al ICO si es que ha cobrado del ICO. Y como última parte de esta parte de la presentación, sí que me gustaría que sepáis que por nuestra experiencia hemos visto que esos términos generales que han pactado el ICO con la entidad financiera de alguna forma van a estar traspasados a vuestro contrato de financiación, y va a haber un clausulado específico que será un clausulado específico del contrato ICO, en el que vais a tener que asumir o vais a tener que hacer una serie de declaraciones y garantías adicionales a las que normalmente se hacen cuando pides financiación. Normalmente van a estar relacionadas con los requisitos de elegibilidad que ha comentado antes mi compañero José, para saber que sois personas o empresas que sois sujetos que podéis optar a este tipo de financiación. También vais a tener una serie de obligaciones de presentación de documentación adicional para que el ICO, en su caso, si lo quiere hacer o si tiene obligación de hacerlo según el convenio, pueda revisar toda esta documentación y pueda confirmar que es correcta y que no ha habido ningún tipo de falseamiento o de ocultación de información. Y tenéis que tener en cuenta también que el procedimiento de recobro puede ser muy variado según lo que haya pactado la propia entidad financiera con el ICO, pero hemos visto algún supuesto en el que la posible obligación, es decir, en caso de que el prestatario, la entidad que ha solicitado el préstamo, la empresa, haya incumplido sus obligaciones o sus declaraciones y garantías, haya falseado la información o no haya puesto toda la información que está obligado a poner, puede entenderse, hemos visto algún caso en el que se puede entender que procederá o es posible la obligación de reintegro de las cantidades que haya percibido la empresa como si fuera una subvención pública. Esto quiere decir básicamente que la administración, en este caso el ICO o el ministerio el ministerio correspondiente que depende del ICO, va a poder liquidar la deuda directamente con un procedimiento de liquidación de deuda ordinario de la administración pública, y en caso de que esa liquidación no se atienda, pues podrá iniciar un procedimiento de apremio contra la empresa con todo el tema que conlleva esto. O sea que tenemos que tener cuidado a la hora de ser cuidadosos con el clausurado del contrato y tener en cuenta las obligaciones que estamos asumiendo para no incurrir en un tipo de incumplimiento o de responsabilidad.
Bien, pues habiendo tocado unas pinceladas sobre cuáles son las características jurídicas de este tipo de avales, yo simplemente quiero acabar mi parte de la presentación haciéndoos un pequeño recordatorio del deber de diligencia y la posible responsabilidad en la que podéis incurrir los administradores a la hora de solicitar este tipo de financiación que ha salido ahora, que como bien ha explicado mi compañero José, es una financiación que es un poco más rápida o permite que las entidades financieras sean más ágiles a la hora de concederla y que podemos estar tentados a solicitarla sin haber cumplido todas nuestras obligaciones o todos nuestros deberes como administradores, que es lo que nos permite eximirnos de responsabilidad cuando la empresa entra en una causa, en un supuesto de no poder hacer frente a sus obligaciones. Muy rápidamente, y por no aburrir y por no hablar de leyes, simplemente el deber de diligencia que está establecido en la Ley de Sociedades de Capital, pues obliga a todos los administradores a desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos en las leyes y estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, es decir, con la máxima diligencia posible. Tienen que adaptar todas las medidas precisas para tener la buena dirección y el control de la sociedad, y sobre todo tienen el deber y el derecho de recabar toda la información necesaria para tomar a cabo o para llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones. Por tanto, estas deberes generales que más o menos todos los administradores sabemos que están allí, pues en este caso entendemos y recomendamos que se adopten y que se tengan en cuenta a la hora de solicitar las financiaciones avaladas por el ICO. Y esto es así porque todo el mundo sabe que que existe un régimen general de responsabilidad, como hemos visto en la slide anterior, en el que los administradores podemos ser responsables de las deudas que ocasionen la compañía. Es decir, esa limitación que tiene la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de capital, se puede saltar y puede llegar a los administradores si no hemos cumplido este deber. Existen tres tipos de acciones, que es la individual, la social y la solidaria, y cualquiera de esas tres tipos de acciones pueden ser ejercitadas por socios, por la sociedad o por terceros acreedores en caso de que exista una relación directa por el incumplimiento del administrador y el daño que se ocasiona al tercero, al socio, o en caso de que haya habido un incumplimiento del deber de convocar el concurso de acreedores o convocar la junta para disolver la sociedad, etcétera. Por tanto, tener en cuenta este régimen de responsabilidad a la hora de preparar la documentación. Nosotros, y yo por acabar, os vamos a hacer una serie, os hacemos una serie de recomendaciones en relación a esto que os hemos contado, que os he contado sobre la posible responsabilidad, para evitar o para minimizar los riesgos. Entonces, pues oye, mira, como he dicho anteriormente, tenemos que recabar, es decir, el administrador a la hora de pedir financiación, que recabe toda la información financiera de la compañía para saber cuál es la situación real de la compañía. Tiene que redactar un buen plan de negocio que sea realista para la solicitud del ICO, es decir, no vale falsear un plan de negocio, porque si luego se demuestra que ese plan de negocio era falso porque las proyecciones económicas no se sostenían bajo ningún concepto, porque ni siquiera en ejercicios anteriores se habían conseguido esas proyecciones, y menos ahora en esta época de crisis gigantesca y total incertidumbre, pues tiene que ser un plan de negocio viable y que sea un plan de negocio real. Entonces, nosotros cuando ayudamos a nuestros clientes, le ayudamos también desde ese punto de vista para que tengan en cuenta cómo tiene que ser el plan de negocio, porque para eso estamos ya previamente en contacto con las entidades financieras. Comprobar los flujos de caja o comprobar que la tesorería de la compañía pues es suficiente para hacer frente a sus obligaciones al menos a los 6 meses próximos de la compañía, porque en caso de que no tengamos capacidad incluso ni con la financiación para hacer frente a nuestras necesidades a 6 meses, pues a lo mejor es mejor pensar otras soluciones, como podría ser el concurso de la compañía, antes que apalancar más y endeudarse más y poner la compañía en una situación de mayor obligaciones que no va a poder cumplir. Si hemos solicitado la financiación, recomendamos realizar balances de situación trimestrales. Cada 3 meses los administradores debéis de comprobar cuál es la situación del balance de la compañía, si se está cumpliendo el plan de negocio que se ha presentado, si ha habido problemas que no vamos a poder cumplir, pues para tomar medidas cuanto antes y para no dejar pasar más el tiempo. Sabéis que los administradores, cuando hay un consejo de administración, pues tenéis la obligación trimestral de convocar un consejo y de hacer un consejo. Pues no falléis en este consejo trimestral, y que sea parte del asunto a tratar en este consejo trimestral, lógicamente, cómo va la compañía y si estamos haciendo frente al cumplimiento de nuestras obligaciones respecto al crédito solicitado con el ICO.
Si somos consejeros delegados y estamos solicitando la financiación en nuestra condición de consejero delegado, recomendamos tener la aprobación previa del Consejo de Administración. Viene la siguiente slide, José, pásala si quieres, porque sí, porque puede ser que el consejero delegado tome una decisión porque tiene las facultades para hacerlo, pero es mejor que venga refrendada por el órgano de administración, por el Consejo de Administración, porque es la forma en la que tiene el consejero delegado también de no asumir exclusivamente una responsabilidad que es mancomunada entre varios consejeros. Si somos administradores únicos, aunque no tengamos obligación de hacerlo, y también podemos tenerla si el importe de financiación que solicitamos, como sabéis, supera el 25% del valor del activo de la compañía, tiene que ser autorizado previamente por la Junta, pero aunque no estuviéramos en este caso, también recomendamos que se informe previamente a los socios, incluso que se solicite la autorización de los socios para tomar este tipo de decisión en una situación de liquidez, de falta de liquidez de la compañía, de tensiones y de mayor endeudamiento que puede colocar a la compañía en una situación peor de la que estaba antes, incluso de pedir la financiación. Por tanto, ser responsables a la hora de informar a vuestros socios, a los socios de la compañía, de las actuaciones que vais a hacer en vuestra condición de administrador único o administrador solidario. Y finalmente, tened en cuenta que hay una serie de obligaciones de pagos que van a tener un privilegio respecto a los propios pagos que hay que hacer a la entidad financiera por estos préstamos avalados por el ICO. Es decir, no nos olvidemos que las deudas sociales, de seguridad social, las deudas de la Hacienda Pura, incluso los salarios de los trabajadores van a tener un privilegio y, por tanto, y esas son las primeras obligaciones que tenemos que cumplir. Por tanto, dentro de ese plan de negocio y dentro de esas seguimientos trimestrales que hagáis en vuestros consejos o en vuestras reuniones de socios, pues tened en cuenta también esas obligaciones de pago que van a tener un carácter principal. Dicho esto, pues vuelvo a ceder la palabra a mi compañero José para que comente un poco otras formas de financiación alternativa a la financiación avalada por el ICO o financiación tradicional, y muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, José, César. Por último, esto tardamos 2 minutos o menos. vale, perfecto. Nada, muy brevemente, muy brevemente. Disculpadnos porque nos hemos extendido un pelín. Únicamente queremos comentaros que también existen plataformas de financiación participativa y fondos de inversión que están viendo posibilidades de financiación de proyectos en ese tipo de situaciones. Existen las plataformas de financiación participativa, que principalmente son plataformas de crowdlending, es decir, préstamos por parte de intermediarios que lo que hacen es tener un crowd, es decir, una masa de gente que pone dinero en un proyecto concreto y se puede financiar. A día de hoy es verdad que estos proyectos no están saliendo adelante por la situación que hace que no haya inversión por parte del crowd, pero sí que muchas de estas plataformas de financiación participativa tienen fondos detrás y están concediendo préstamos por parte de esos fondos, ¿no? Principalmente una serie de características que tienen estos fondos es que los importes que dan es entre 30.000 a 5 millones de euros para proyectos de crecimiento. La devolución es entre 3 y 7 años. El tipo de interés es alto, es decir, está alrededor del 6%. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que no tiene ni garantías personales ni garantías reales. Son alternativas a los préstamos ICO, en los cuales no entraríamos en el tema de ayudas de Estado y pueden ser incluso adicionales a la solicitud de estos ICO, y son interesantes. Nosotros tenemos acuerdo de colaboración con alguna de estas entidades y la verdad que vemos que en situaciones en las que el ICO no se está financiando, con estas líneas de avales son alternativas en las que estos fondos están entrando. Y con esto, nada, agradeceros mucho vuestra atención. Lo dicho, muchas gracias a todos y contestaremos a vuestras preguntas. Fenomenal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora os quiero presentar al siguiente ponente, que es Roberto Schäfer, quien nos hablará de los trámites para pedir los créditos desde el punto de vista de un banco. Roberto comenzó en 1989 en el banco e hizo el programa de Asset, que ahora es FEDA, de Bankkaufmann, o sea, una FP dual, fantástico. Y posteriormente estudió y ahora es licenciado en empresariales, el Diplom-Kaufmann. Desde 1998 lleva la relación de empresas multinacionales con foco principal en clientes alemanes.
Yo creo que todos conocéis el Deutsche Bank, pero aún así, a lo mejor no todos sabéis que se fundó en Berlín en 1870. Es como banco europeo líder en alcance global y una sólida base en Alemania. Deutsche Bank cuenta actualmente con más de 2.400 oficinas en 70 países y emplea a más de 90.000 personas en todo el mundo. La entidad cuenta con cerca de 130 años de historia aquí en España. Y bueno, Roberto, con esto ya te paso la palabra. Roberto, ¿te escuchamos? Perfecto. Bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por organizar este seminario, que creo que había mucha demanda de ello. Os lo vemos a diario, todas las empresas nos llaman y, vamos, la mitad del día, pues las preguntas, lógicamente, es por el tema de ICO. Al final, todo es... Perfecto, Vale, genial. perfecto. Pues lo he dicho, como decía, o sea, muchas gracias, porque creo que este es un tema que hay mucha demanda de información por parte de las empresas, y agradecerle un poco la exposición que han hecho previamente desde el punto de vista legal y fiscal, que creo que es muy interesante. Yo, si me permitís, no he traído ninguna presentación, sino prefiero hacerlo más desde el punto de vista práctico, lo que vemos día a día en todas las empresas, y que esto os pueda ayudar a, digamos, en vuestras decisiones, y porque al final es básicamente las preguntas que tenemos a diario es cómo solicitar lo que es lo que hay. En primer lugar, yo creo que lo más importante, aunque también se había dicho, al final no deja de ser un crédito. Es decir, el paso primero cuando una empresa necesita un crédito es lo pide al banco. Es decir, el ICO viene a posteriormente, con lo cual, pues como en cualquier petición de crédito, hace falta, pues, digamos, poner el plan encima de la mesa. Lo digo porque muchas veces, o sea, casi todas las llamadas, por decir el 100%, pues el 99%, vienen preguntando, oye, quiero el préstamo ICO el máximo que se pueda pedir. Y lógicamente nosotros como entidad preguntamos, y de hecho lo han expuesto también antes, pues necesitamos saber evidentemente un plan, cuál es la necesidad real, cuál es el plan de repago. Somos conscientes que es muy complicado hoy en día, entre otras cosas porque hay incertidumbre de cuándo va a acabar esta situación. Es decir, en algunos sectores donde tienen tiendas al público que están cerradas y no saben ni cuándo van a abrir, no obstante, no quita de que, bueno, pues hay que establecer algún plan, pues como también se había indicado antes, para repagar. Ese es el primer punto. También muy importante, en general todas las empresas lo que están preguntando es por préstamos, pero, y también se había apuntado antes, lo bueno que tiene esta medida es no es solo préstamos, es decir, no es una obligación de que la única herramienta que se va a quedar garantizada es un préstamo a X años, sino garantiza, porque eso da mucha más felicidad, pues una línea de crédito, o también se había apuntado antes el confirming, lo cual pues da mucha más flexibilidad. Es decir, muchos de nuestros clientes lo que quieren es una línea que paguen luego evidentemente en función de la utilización, no recibir un préstamo que luego a lo mejor no va a necesitar todo, pues lo cual tiene mayor coste. Insistéis también que en el tema del ICO, o sea, el ICO es el avalado, los fondos al final los pone el banco. Y como se había apuntado antes, es decir, el ICO garantiza hasta el 70%. No quita que si ya en una empresa, por ejemplo, porque normalmente todas las empresas que nos están llamando son los que tienen ya relación con nosotros, si en una empresa que nos está llamando, pues hasta ahora siempre se había pedido, pues, por ejemplo, una garantía de la matriz o una hipoteca o lo que fuera, eso lo normal es que se siga pidiendo por el 100%, con independencia de que luego el ICO avale lo otro. Ha habido una buena puntualización, que es el aval no es solidario. Esto significa que, digamos, si hubiera, que nadie lo quiere, pero si al final hubiera una situación concursal y hubiera que hacer una ejecución, el ICO no es que garantiza el primer tramo, el primer 70% o a la inversa, sino es en proporción, digo 70, 80, en función de lo que se haya avalado, en proporción a lo que se haya dado. Es un punto muy importante, pues como se había apuntado antes, es decir, al final no deja de ser un préstamo en el que se aportan una serie de garantías, y que esas garantías, o no, o si es, digamos, garantías personales, pero que eso es como con cualquier otro. Es decir, la función principal del ICO, así es como lo vemos, es facilitarnos en algunas empresas donde evidentemente ahora pues la caja va a estar más tensionada porque va a haber menos ingresos, pues con esta garantía adicional facilitar la concesión. El proceso no deja de ser diferente a lo que estamos viendo hasta ahora. Es decir, si una empresa pide un préstamo o un crédito o una línea confirming, y eso lleva un proceso, pues porque tiene que aportar pues la información que solicitamos, lógicamente, flujos de caja, previsiones, etcétera, el proceso desde ese punto de vista es exactamente lo mismo. Lo bueno es que lo acordado con el ICO, por lo menos lo que los compañeros que llevan toda la relación con el ICO, es
es un proceso automático, es decir, por todos aquellos importes por debajo de 50 millones, automáticamente nosotros lo comunicamos al ICO y automáticamente tenemos el aval. Quiero recalcar esto porque lo que quiero decir es que una vez aprobada la línea que sea, no requiere un estudio adicional del ICO que pueda llevar a más retrasos, exceptuando que sea superior a 50 millones, que lógicamente ahí el ICO sí se reserva el derecho pues de analizarlo. Personalmente desconozco lo que puedan tardar o no, porque personalmente no he tenido ninguna situación de más de 50 millones. Y esto es, ya digo, es un poco a grandes rasgos las preguntas que suele haber. Si me preguntáis por la experiencia, es decir, de todas las solicitudes que tengo, muchas se están retrasando precisamente por eso, porque estamos pidiendo estos planes para ver, pues para analizar, pues como cualquier petición de crédito, ¿no? No sé si, ya digo, desde el punto de vista muy práctico, esto es lo que realmente estamos viendo. Me imagino que habrá bastante más preguntas. Y un tema muy importante, porque es también una pregunta recurrente, es no hay limitaciones, por lo que sea, como en el propio ICO, en la comunicación, están hablando importes hasta 1,5 millones, importes por superior a 1,5 millones. Hay muchas veces que se cree o se entiende que es máximo 1,5 millones lo que puede avalar. No hay limitaciones, porque de hecho luego habla posteriormente para importes superiores a 50 millones. Es decir, lo que sí hay que tener en cuenta son las limitaciones que pone el avalico, es decir, la empresa, pues al final para el importe máximo debe ser hasta el 25% de la facturación que han tenido en el 2019 o 2 veces el importe de los costes salariales que han tenido en el año 2019. Te digo, y como ya hemos ido un poco fuera de tiempo, pero desde el punto de vista práctico, sobre todo esto es lo que más estamos observando. No sé, por vuestra parte, cualquier duda, pregunta, experiencia que hayáis podido tener en este sentido. Pues Roberto, muchísimas gracias por tu presentación. Pues con esto justo diría que entramos ahora en la fase de las preguntas. Ya hemos recibido varias preguntas y voy a invitar también a César, a José, que se junten aquí ahora a la ronda de preguntas. César está. Y también tenemos a Marion Beck del despacho ETL Global Hasa, que nos acompaña desde Córdoba. Ella es la responsable del German Desk de Global. Y Mario, no te vemos porque todavía no tenemos encendida la cámara. Ahora deberíamos verte también. Hola Mario. Bueno, yo, si os parece, lanzo la primera pregunta, que además sería justo para Roberto. ¿El dinero de la financiación lo aporta la entidad financiera o el ICO? La entidad está comunicando al cliente que los fondos son del ICO, pero estoy entendiendo que el ICO solo aporta el aval y por tanto la entidad asume menos riesgo y la concesión es más viable. Roberto, ¿puedes tú contestar a esta pregunta del público, por favor? Sí, de hecho es una pregunta recurrente. Como había indicado al principio, es decir, el ICO realmente lo que está aportando es un aval y con la idea de facilitarlo, porque lógicamente para todas las empresas que están afectadas hay menos ingresos, hay menos flujo de caja, lo cual pues en situaciones normales lo complica. Pero como había indicado antes, al final no deja de ser una petición normal de una petición de créditos, con lo cual los fondos, llámese póliza de crédito, préstamo, línea de confirming o lo que sea, eso lo aporta el banco. Lógicamente, como había indicado, debe de ser más fácil concederlo por la garantía que tiene del Estado en función de si es autónomo, pyme, o el 80, el 70, el 60%, en fin, en función de ello. Nos habéis lanzado también a través del chat alguna pregunta. Si os parece bien, vamos leyendo las preguntas y vamos contestando. La primera pregunta que nos lanzaban, segunda pregunta, nos dice: entendemos que también hay líneas parecidas promovidas por las comunidades autónomas, por ejemplo, la línea ICF Avalís Liquidez del Institut Català de Finances.
¿Sabéis si solo se puede pedir financiación a través de esta línea si la sede social de la empresa está en la comunidad o cuáles son los requerimientos? César, yo creo que tienes el lado desactivado. No, Ahora, no soy yo. ahora, que no me dejaba activarlo. Sí, en principio las características, a lo mejor Roberto no puede puntualizar un poco más, pero las características generales de los avales del ICO son compatibles con otras fuentes de financiación, como pueden ser subvenciones o fondos procedentes de programas comunitarios, regionales o de la Administración Central. Y en las características de esta nueva línea de avales ICO concedidas a través del Real Decreto del 17 de marzo, no hemos visto nada que contradiga las características generales de los avales. Por tanto, mi respuesta sería que en principio sí que son compatibles con otras fuentes de financiación, ya sean de comunidades autónomas o europeas. No sé si Roberto tiene otra idea en la cabeza o no realmente no lo sabe o... No, de hecho añadir una cosa importante es con el tema de compatibilidad, porque es también a veces una pregunta, e incluso dentro de los avales ICO no es incompatible que, digamos, se puedan pedir varias líneas de diferentes entidades. Me explico, es decir, si una empresa, porque es lo habitual, la mayoría de las empresas trabajan pues 2, 3 bancos, 2 entidades bancarias, pueden perfectamente pedir a cada una de las entidades líneas de financiación que estén avaladas por el ICO. El único límite será lo que marca el ICO, es decir, si los límites son, como he comentado antes, el 25% de la facturación de 2019, la suma de ellas no puede exceder. Pero creo que, y lo mismo como apuntas, a mí tampoco me consta ninguna limitación con cualquier otro programa. Y al final creo que es además importante tener esto en cuenta porque, oye, explorar todas las opciones que puede tener una empresa. Desde luego. Nos preguntan también qué significa no estar en situación de morosidad y que si la empresa es una startup y ha tenido un préstamo por parte de la empresa madre o matriz para poder empezar con la actividad, si esto contaría o no con morosidad. Bueno, la situación de morosidad realmente la que viene en el boletín es en situación CIRBE, es decir, estar en ficheros de morosidad a nivel CIRBE. Entonces, en este caso no estaríamos ante una situación de morosidad propiamente a efectos de la normativa. También es verdad que teniendo en consideración, pues si hay una empresa madre que ha realizado una aportación, si se trata como un préstamo, si es préstamo participativo o se puede hacer incluso una aportación a fondos propios por parte de la entidad, esto irá directamente a fondos propios de la compañía y por lo tanto la entidad financiera a la hora de valorar la solvencia de la compañía pues lo tendrá en consideración, lo cual puede ser también interesante. Pero no estamos en una situación de morosidad en ese caso. Sí, simplemente apuntar, José, para lo que has dicho, que quede claro, es decir, que si el préstamo que ha concedido la matriz es un préstamo puro y duro, pues va a ser un pasivo de la compañía y va a ser un pasivo que también será valorado por la entidad financiera a la hora de conceder la financiación. En cambio, si es un préstamo participativo que tiene una naturaleza mixta y que digamos que computa los efectos de fondos propios o directamente se transforma en fondos propios de la compañía, pues van a ser pasa a ser un pasivo no exigible y por tanto mayores recursos propios de la compañía y será mejor visto, entiendo yo, por parte de los expertos y los analistas de riesgos de las entidades financieras. Después nos preguntaban si por debajo de 5 millones de euros la concesión depende directamente de la entidad financiera, que en realidad no son 5 millones de euros, sino son 50 millones de euros los que dependen de la entidad financiera. Y nos dicen, sin embargo, la entidad hace firmar un contrato con todas las condiciones y avisan que la firma de este contrato no es vinculante, ya que depende de la aprobación posterior del ICO. La pregunta es sencilla. Por debajo de esa cantidad, si se firma con el banco el contrato, significa que el dinero va a llegar. Operaciones firmadas el 3 de abril, aún no se ha recibido el ingreso por importe de la financiación. Nosotros a nivel legal lo que sabemos es que se firma con la entidad financiera y que hay paralelamente una condición. Bueno, en ese propio contrato hay una condición suspensiva que se deja a efectos de que el propio ICO ratifique ese aval. Por lo tanto, a nivel legal entendemos que sí, que se deja a voluntad del ICO su aprobación o su aval realmente, pero la aprobación está concedida, entendemos, por la entidad financiera. No sé si, Roberto, quizá tú tengas algo más de experiencia en Sí, quizás un poco formalización. como había indicado antes, al final la idea es decir, una vez que el banco está autorizado y por lo menos
y entiendo que todas las entidades hemos firmado lo mismo. Lo que está firmado con el ICO es que una vez que nosotros hemos autorizado la línea de crédito correspondiente, el ICO automáticamente, o sea, se le comunica de manera telemática, automáticamente concede este aval. Es decir, no es algo, salvo que sea, insisto, por encima de 50 millones, precisamente para evitar pues todo el tema, hablando el papeleo, toda la burocracia, porque si no, a ver, precisamente esas líneas lo que quieren es facilitar lo antes posible pues digamos, la liquidez. Con lo cual, por lo menos yo hasta ahora lo que he estado viendo es que una vez autorizado por nosotros, será cuestión de formalizarlo, pero no dependemos de que luego el ICO venga con una autorización expresa. Después nos preguntan también en cuanto a referencias de plataformas de financiación participativa que estén activos en la situación actual, que bueno, nosotros ahí principalmente con quien estamos trabajando es con una PFP que se llama October, que es de crowdlending, y bueno, estamos trabajando con ellos en esta crisis del COVID para que den financiación a entidades, y las características son muy similares a las que os hemos expuesto. También nos preguntan si podría concederse préstamos a mayor plazo, por ejemplo, 7 años con aval del ICO a 5 años. En cuanto al aval, el aval tiene las limitaciones que tiene. Roberto, no sé si tú quizá nos puedes decir algo más sobre el préstamo, si se podría conceder a más tiempo. A ver, quizás volviendo, y perdón que lo repita siempre, o sea, al final, si nosotros como entidad financiera entendemos que una empresa se le puede conceder un aval a 7 años, se le podrá conceder con independencia del tema del ICO. Sinceramente, no sabría decir si, porque claramente el ICO, esto está claro que es hasta 5 años. No sabría decir si sería compatible dar un aval, una financiación a 7 años, cubriendo el ICO solo los primeros 5 años. No hemos tenido este caso, sinceramente no sabría responder. Y es un poco, a ver, si al final estamos requiriendo el ICO que nos lo avale, lo normal es que vaya un poco a la par, es decir, claro, si el máximo son 5 años, son 5 años. Pero Lo esto que no quita, claro. hay empresas que no tienen tanto y que prefieren, también lo estamos viendo, hay empresas que están buscando, movilizando, como se dice, por recursos para tenerlo como backup, es decir, que realmente no tienen ni prevén una necesidad inminente, pero que por pura prudencia quieren tenerlo. Estos ni están planteando temas de ICO, o sea, que no tengamos la impresión de que ahora mismo o las entidades solo concedemos con ICO, no, o sea, se están concediendo también operaciones como se han estado concediendo previo a esta crisis. Eso también es un punto importante. Muy bien, pues siento tener que interrumpir, que ya se nos va el tiempo, hay muchísimas más preguntas. Lo que vamos a hacer es enviaros luego los datos de contacto de los ponentes para que directamente les podáis hacer más preguntas. Yo ahora pues quería comentaros un par de cosas más. Pues en breve, como ya dije, estamos grabando esta sesión y en breve os vamos a enviar el link para que podáis ver la presentación. Y entonces, pues también deciros que tenemos muchísimo más webinarios que estamos ofreciendo constantemente. Pues como por ejemplo, mañana celebramos 2 webinarios, uno a las 9:30, donde presentamos el barómetro HK España y la encuesta COVID-19 que hicimos entre todas las empresas alemanas recientemente. Va a ser muy interesante, espero que tengáis el tiempo para acompañarnos. Y a las 11 un webinar sobre Change Management y cómo mejorar la productividad, que siempre es un tema muy interesante. Y por último, queríamos recordaros o informaros sobre nuestra actividad Juntos versus COVID, una iniciativa para dar apoyo y visibilidad a las acciones de nuestros socios que están realizando realmente actividades fantásticas durante esta crisis, desde donaciones hasta pues, cambiando la producción de sus fábricas para poder dar abasto a productos sanitarios que se necesitan urgentemente en estos tiempos. Pues con esto agradecerles nuevamente la participación a todos los ponentes.
a César, perdona, que ya nos vemos, a César, a José, a Roberto y pues a todos los asistentes, como no, por acompañarnos. Esperamos veros pronto y aquí estamos para vosotros siempre. Muchas gracias y que tengáis un feliz día.